¿sí? Bueno, entonces, entre los valores numéricos que Excel permite, ¿sí? Y recibe, podemos trabajar, hay valores que llamamos fechas, ¿sí? O sea que en este caso son valores fecha. Es también un valor numérico y con un valor numérico podemos hacer cálculos. Lo primero que quiero en este caso plantear, y por eso hice esta vez como unos pequeños dibujitos, un grafiquito en la pantalla de Excel, es lo siguiente, ¿sí? Que cuando en este caso los que crearon Excel, esto lo decía ayer, creo que quien estuvo en clase lo pudo escuchar, ¿sí? Los que crearon Excel, voy a mostrar acá arriba, se pusieron de acuerdo en si vamos a hacer, digamos, a considerar las fechas como números para después poder hacer con ellos operaciones, vamos a tener en cuenta lo siguiente, vamos a contar a partir de un momento. Y entonces decidieron que el punto de partida para contar esta gente iba a ser un día, el 1 de enero de 1900. ¿Sí? Entonces yo en este caso, ahora fíjense, les voy a mostrar acá, voy a pegarlo, ¿sí? Pero este sería entonces el punto de partida de esta cuenta. ¿Y cómo se entiende esta cuenta? ¿Sí? Lo voy a plantear. Bueno, se supone que a lo largo que pasa el tiempo, por eso hice esta flecha, a cada día, ¿sí? Después del 1 de enero de 1900, le agregan un valor 1, un número entero. ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Entonces es lo que les quería mostrar acá, pero voy a activar la lupa para que lo veamos en detalle con mayor nitidez, o vamos a ampliar un poco, en este caso, la pantalla. ¿Sí? Entonces, a ver, voy a mover un poquito la barra de la lupa. ¿Sí? Entonces, 1 de enero de 1900 para el programa Excel sería donde ellos cuentan número 1. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, vuelvo a poner, puse acá la fecha, fíjense. En este caso, si voy al formato de número, ¿sí? En este caso, de fecha, me va a aparecer que acá esto es justamente una fecha. Entonces, mira lo que voy a hacer. Voy a estirar la fecha 1 de enero de 1900 hacia abajo, y en este caso va a decir 2 de enero de 1900, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, el Día de Reyes después, etc. ¿Sí? Ahora, todas estas celdas, el valor que está en esta celda tiene formato fecha, como lo vimos en el menú inicio, número, formato. ¿Cómo se da cuenta Excel que es un formato fecha? Porque al cargarlo yo puse, por ejemplo, la barrita o el guión y cargué entonces 3 valores, 1/1/1900. ¿Sí? Entonces automáticamente Excel dice, esto es una fecha. Ahora, ¿qué sucede si a esto que formato fecha, miren lo siguiente, yo en este caso le cambio el formato y le pongo número general, ¿sí? Es un número sin formato específico, como cargamos los valores cuando, en este caso, simplemente metemos números en las celdas, ¿sí? Yo le puse este formato y fíjense entonces, el número, el 1 de enero fue de 1901, y ahí así 2. Entonces, por ejemplo, podríamos poner cualquier fecha, ¿sí? Vamos a poner la fecha, supongamos, de un cumpleaños, ¿sí? O de nacimiento de alguna persona, qué sé yo. Supongamos una persona que nació el 5, ¿sí? De julio, vamos a poner, de mi hermano, a ver, mi hermano más chico nació el 20, así se van a dar cuenta cuántos años tengo yo, más o menos. Bueno, nació el 20 de julio del 77, el Día del Amigo, pero del año 77. Bueno, entonces hago Enter, ¿ven? Acá tengo el formato. Formato de fecha que lo podemos presentar de cualquier manera, fecha larga, fecha corta, etc. Ahora, si este formato de fecha, yo tengo en cuenta que el 1 de enero de 1900, o sea, 77 años antes, fue el número 1, y cada día que pasó sumaron uno más, ¿sí? Este 20 de enero representa un número. Voy a ver cuál es.
lo pongo en lugar de fecha, en formato general, y ahí me devuelve, que ese es el día 28.326 desde que arrancó el año 1900, ¿sí? Entonces, para que entendamos la cuestión, ¿sí? Y para que lo podamos entender. Si esta línea de tiempo, digamos, arrancó el 1 de enero de 1900, ¿sí? Y hasta el día de hoy se siguen sumando numeritos, 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 entonces, ahí está, Liz se está sumando al Zoom, perfecto. Entonces, sí, esta línea de tiempo, ¿no? O esta progresión de números arrancó el 1 de enero de 1900 con valor 1 y al día siguiente era el valor 2, hasta el presente, ¿sí? Mientras el reloj siga avanzando y el mundo no se acabe, se van a ir sumando. O sea que la fecha más antigua tiene valores más bajos, ¿sí? Hasta llegar al 1, que es esta fecha, 1 de enero de 1900. Y la fecha más reciente, por ejemplo esta, tienen valores más altos, ¿sí? Por lo tanto, digamos, entonces, ¿cómo contaríamos? Para entender una cuestión. Vamos a suponer que tenemos, en este caso, ponemos acá una fecha de alguna persona, ¿sí? O queremos calcular la edad de una persona, ¿sí? ¿Alguien quiere dar su fecha de cumpleaños? No importa. O quitarse los años, bueno, no importa. Entonces vamos a suponer un ejemplo. Vamos a suponer una persona que nació, el 15, vamos a poner un mes al azar, qué sé yo, de abril del año 96. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense, respecto de este 1 de enero de 1900, el 15 de abril del 96, va a tener una cantidad de números más importante. Y si yo quiero llegar al día de hoy o al presente, podría poner acá la fecha del presente. O incluso tengo una función de Excel que me pone la fecha automáticamente. ¿Y para qué me sirve? Si yo ya sé que hoy es 3 de septiembre. Bueno, para que cada vez que yo abra ese archivo, ¿sí? No necesito cambiarle la fecha. ¿Por qué? Porque voy a abrir ese archivo y Excel va a buscar en el reloj de la computadora, ¿sí? Porque toda la computadora tiene un relojito, que acá me muestra también, en este caso, el funcionamiento, ¿ven? ¿Sí? Busca la fecha ahí. Esa fórmula, o digamos, o esa función en realidad, ¿sí? Por la cual aparece la fecha de hoy, es así, se escribe igual hoy, ¿sí? Y en este caso, como no le agrego ningún argumento, simplemente quiero que me ponga la fecha de hoy y no le voy a hacer ninguna cuenta a la fecha de hoy, entonces voy a poner, abro y cierro el paréntesis y le doy Enter. Y entonces acá tengo la fecha de hoy, ¿ven? Visto entonces esto, para que entiendan, ¿sí? ¿Cómo hacemos cuentas con Excel? Porque acabamos de ver entonces que, decíamos, Excel empieza a contar del 1 de enero de 1900, a medida que se van sumando fechas, estas fechas se pueden convertir a números. ¿Cómo se pueden convertir a números? Como dijimos, ¿sí? Si yo en este caso esta fecha le pongo un formato de número general, ahí me dice que es el número 1, ¿sí? Ahora, si esta fecha del año 96 le pongo o le doy el mismo formato, ¿sí? Es el día 35.170, desde que había empezado 1900. Y si a la fecha de hoy yo le pongo un formato número general, ¿sí? Es el día 44.077, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer cuentas, por ejemplo, con Excel, teniendo en cuenta esto? Por ejemplo, yo si quisiera saber la edad de esta persona que había nacido, ¿sí? En el 15 de enero, ¿sí? O de abril, perdón, desde el año 96 hasta el día de hoy, ¿cómo puedo hacer esta cuenta? De la siguiente manera, ¿sí? Para que entiendan un poco la formulación. Esta fecha es un número
Y entonces imaginemos que las fechas cuanto más largas, y por eso lo escribí acá dentro de esta flecha, ¿sí? Cuanto más recientes, como cada día que pasa suma uno más, la fecha más reciente va a tener el valor más alto, ¿sí? Y la fecha más antigua, por ejemplo esta, que es un poquito más antigua que esta, ¿no es cierto? Pasaron 20 y pico de años, va a tener siempre un valor más bajo. Lo que yo tengo que averiguar es en realidad esta distancia, que ahora les marco, digamos, con el puntero. Que desde acá, desde que termina esta barra, digamos, de color naranja rosadito, hasta el día de hoy. Esto es lo que me estaría faltando, ¿sí? Y esta sería la edad, por ejemplo, de la persona que quiero calcular. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿cómo hago para averiguar esto? Bueno, imaginemos entonces que esto sería como, ¿cómo puedo hacer? Si yo tomara este elemento como si fuera un cuchillo, ¿no? Y corto, le saco una tajada, igual, ¿sí? A esto, el resultado que me va a quedar es esto. Y ahí lo tenía preparado abajo, miren. La diferencia donde yo resté, ¿sí? La fecha más reciente, que es la más alta, resté esto a esto, ¿sí? ¿Me siguen? En realidad, a la fecha más reciente, que lo representamos con la recta de color azul, le voy a sacar el equivalente a la fecha más antigua, que es la recta de color naranja, rosado, ¿sí? Al sacarle esto, el sobrante que me queda es este segmento, ¿sí? Como si fuera, estamos hablando como si fuera una recta, ¿me van siguiendo? Y este segmento, en realidad, ¿qué va a ser? Si acá tengo que cada número que se fue sumando desde que Excel arranca a contar es un día, la diferencia que me va a dar, o es, digamos, este largo, va a ser un valor en días. Entonces, dicho en pocas palabras, si esto es la fecha de hoy, y esto es la fecha en este caso, ¿sí? Le vamos a devolver el formato de fecha que tenían inicialmente. ¿Ven? Formato, fecha. Y entonces yo voy a restar, miren lo siguiente, voy a restar. Traigo acá, igual el valor de la fecha de hoy, ¿sí? Y al valor de la fecha de hoy, yo le voy a restar, ¿sí? Primero voy a poner abajo, para que entendamos que es una resta, voy a poner la fecha, ¿sí? Del año 96. Y entonces en este caso, vamos a trazar una línea, le vamos a poner un subrayadito, un borde inferior, ¿sí? Como cuando hacíamos la cuenta, a esto le resto esto otro. Esto, lo de arriba, es, en este caso, la fecha más de hoy, la más reciente, ¿sí? Y el valor de abajo es la fecha más antigua. Entonces, esto está representado por la recta azul y esto otro por la recta naranja o rosada. Yo la veo rosada, pero me parece que en el Instagram se ve naranja. Bueno, y entonces lo que me va acá a dar como resultado, si yo hago esta resta, va a ser un valor. A ver cómo aparece. Fíjense, igual. Yo a este valor, a esta fecha, ¿sí? Le resto, voy a poner menos, esta otra fecha. Cuando hago Enter, me aparece un número, pero también me podría aparecer en formato fecha, porque a veces, digamos, Excel plantea justamente, ¿sí? Dice, ¿qué es 1924? Bueno, no es nada. En realidad, se puede cuando vos haces una cuenta con fechas, te puede devolver una fecha. Sin embargo, acá muy bien, devolvió un número general. Ahora, este número general, en este caso, ¿qué es? Bueno, básicamente son días. Es decir, si en definitiva cada número, ¿sí? Cada día desde que arranca el programa a contar el 1 de enero de 1900, ¿sí? Que toma como punto de partida, cada fecha equivale a un número, ¿sí? En este caso, y yo acá, al tomar, ¿sí?
el segmento de color rosado, rojizo. Corté, le saqué los días que no corresponden, que son anteriores a esta fecha. ¿Qué me queda? La fecha del 96. Me quedan todos los días que van desde el 15 de 4 del 96 hasta el día de hoy. Eso sería el valor que está aquí debajo. Y entonces, ¿para qué me sirve esto? Bueno, básicamente para lo siguiente, que si yo tengo ya el valor en días, en este caso, puedo convertirlos en años, ¿sí? ¿Cómo podría hacer esto? Bueno, directamente pongo primero esto entre paréntesis para que me devuelva un valor en días, o sea que primero haga el cálculo en días, y después convierto los días en años, o sea, los divido por 365, ¿sí? Y entonces de esta manera, ahí me va a dar una cantidad de 24 años, ¿sí? Y en este caso decimales. Bueno, en el caso de los decimales, no son exactamente meses. ¿Por qué? Porque los decimales se cuentan de a 10 y el sistema, ¿no es cierto?, de calendario del año tiene fracciones de a 12. Pero ya sé que son 24 años. Y en este caso es por lo menos el valor que yo quiero saber. Podemos en realidad después convertir el decimal en un sistema, digamos, de meses. Sí, sería un poco más complicado, pero podríamos llegar a hacerlo, para que cuente tantos años, tantos meses, tantos días. Bueno, pero ahí estaría entonces una forma de hacer cuentas con, justamente, con fechas. Como ven, entonces, se puede prácticamente hacer cálculos a partir de valores fecha, no solo de valores numéricos estándar, ¿sí? Entonces, digo, en este sentido, acá algunas de las aplicaciones pueden ser, y podemos averiguar algunas de estas, por ejemplo, para plantear algunas aplicaciones prácticas, podríamos decir, de qué sentido tiene hacer cálculos con fechas, ¿sí? Si hasta ahí se entendió, me mandan un ok, un like, lo que sea, ¿sí? Espero que no me hayan abandonado. Bueno, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo acá tengo, entonces, en la hoja número 2, hice un ejemplo de, justamente para reforzar de este mismo tipo, de este mismo ejercicio, ¿sí? Que en este caso, lo que puse acá, o tengo en cuenta, sería hacer un cálculo de antigüedad, por ejemplo, ¿sí? O de años de servicio en un trabajo, etc. Entonces, bueno, ¿cómo haríamos esto? De nuevo, vuelvo a repetir. La forma sería la siguiente, ¿sí? Supongamos que yo quiero saber la edad o la antigüedad de una X persona y tengo esta fecha, que yo, la fecha de nacimiento o la fecha que entró al trabajo. Entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué necesito? Necesito, en este caso, el valor de referencia en base a qué voy a calcular la antigüedad. Por ejemplo, al día de hoy, ¿sí? O a fin de año, supongamos o a fin de mes. Entonces yo voy a tomar en cuenta ese valor. Supongamos que lo quiero calcular. Quiero calcular la antigüedad ¿para qué fecha? Para cuando llegue el 31 del 12 del 2020. Si no viene el fin del mundo antes, bueno, ahí está. Entonces ahí está. ¿Ven? Por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo? Simplemente acá hacer una fórmula donde voy a tomar, ¿sí? La fecha a futuro, en la cual quiero calcular qué antigüedad o qué edad van a tener estas personas cuando llegue fin de año, y le voy a restar, ¿sí?, la fecha de inicio o de nacimiento particular de cada una de estas personas. Como quiero fijar acá la fecha 31 del 12, en este caso, ¿sí?, le pongo el signo pesos. Y al hacer esto, ya tengo un resultado en días, ¿sí? Entonces, esta persona que empezó en 2015 o que nació en 2015, obviamente tiene menos. Y bueno, ahí lo puedo dividir. A veces depende, tengo que averiguar un poquito respecto de liquidación de sueldos, si se considera realmente contar el año en dividirlo en 360 o en 365. Pero más o menos, digo, por lo menos para que entendamos un poco el funcionamiento,
ahí estaría la forma de hacerlo, ¿sí? En este caso, lo divido, ¿sí? En justamente en número de días, le quito los decimales, que en este caso me van a confundir, si no, ¿sí? Le puedo dejar un decimal, como para más o menos estimar, y ahí puedo estirar, y ahí tengo entonces la antigüedad o la edad, qué sé yo, de estas personas, ¿sí? A veces dejar un decimal sirve para que Excel no te lo redondee, ¿sí? Sabiendo que igual el decimal no se corresponde exactamente con un valor de mes, ¿sí? Bueno, esto sería un ejemplo de aplicación de cálculos con fechas. Vamos a otro nomás entonces, ¿sí? Este libro se los voy a mandar entonces para que luego ustedes hagan estas mismas prácticas a partir del video de esta clase que voy a dejar en internet. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Acá, vamos a suponer que tengo depósitos a plazo fijo. Estoy en un banco, ¿sí? Y en este caso, tengo que calcular. Me viene una persona y dice, bueno, tengo un monto de cierto dinero y lo quiero meter en el banco. Digamos, de gente de esta que en Argentina es una especie de suicida, pero a veces les va bien poniendo la plata en el banco y otras veces no tanto. Bueno, la cuestión es que ahí está. Este chiste para la gente que tiene un poco más de edad y que le agarraron las crisis, el corralito y esas cosas. ¿Sí? Pero, bueno, entonces vamos a hacer no sé si es un chiste o llorar, pero bueno, no importa, ahí está. Entonces vamos acá al ejercicio, que para eso estamos. Ahora la cuestión sería la siguiente, entonces vamos a poner un ejemplo sencillo. Esto, ponemos acá el encabezado, me gusta que quede prolijito esto. Vamos a suponer entonces lo siguiente. Viene alguien y dice, bueno, a ver, yo, no sé, voy a cobrar algo, no es una indemnización y quiero poner un plazo fijo. Entonces, bueno, ¿cuánto dinero va a poner a depósito en el banco? Bueno, 150.000. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿en qué fecha va a ser el depósito en una de esas? Vamos a suponer que no todo es el día de hoy. No, esto va a ser para el, supongamos, el 14 o el 15 de septiembre. ¿Sí? Entonces ya automáticamente, ven, por ejemplo, en este caso, yo le puedo acá poner un formato, en este caso es un formato de fecha personalizado. Yo le voy a indicar, o podría crear algunas fórmulas para plantearle, bueno, ¿cuándo va a tener que renovar el depósito? ¿Sí? Y entonces, si es a 30 días, vamos a suponer, ¿qué cuenta tendría que hacer yo? Bueno, voy a poner lo siguiente, voy a tomar que llegan a ver bien, yo porque a veces con el Instagram no sé si en este caso pueden llegar a ver bien la pantalla, porque a veces aparecen mensajes acá, no estoy seguro si todos lo ven bien. Entonces, a ver, yo voy a tratar de acomodarlo ahí para que se vea mejor, ¿sí? Entonces, la renovación, directamente la puedo calcular. ¿Qué voy a hacer así? Voy a tomar este valor, más 30, que sería el número entero en este caso, ¿sí? Y entonces me dice 30 de octubre, ¿sí? Pero a veces, qué sé yo, si el mes, por ejemplo, de agosto, o esto fue el 15, vamos a suponer, en lugar del 15 de septiembre, fue el 15 de agosto, ¿sí? 30 días no son exactamente al 15 del otro mes, porque agosto fue más largo, ¿sí? Y realmente así es como se manejan los bancos. Cuando dicen 30, son 30, ¿sí? Entonces, ahí está. Y finalmente, entonces puedo acá calcular el monto, que en todo caso puedo decir, bueno, esto sería digamos, el monto a retirar, ¿sí? Y ahí lo puedo calcular directamente como, o directamente voy a poner el interés que le voy a dar y bueno, después hago la suma y todas las otras cosas que ya sabemos que pueden aparecer en este sentido. A ver, lo vamos a terminar de armar para que quede prolijito, ¿sí? Copio el formato, ¿sí? ¿Y el interés cuál sería entonces? Bueno, voy a calcular acá, esto es simplemente una multiplicación porque tomo el monto y lo multiplico por la tasa de interés que doy a 30 días, ¿sí? De manera que, en este caso,
el total a retirar va a ser, en este caso, una suma, ¿no es cierto? Que es el monto más el interés. ¿Sí? Y después, a partir de esto, yo puedo hacer lo mismo. Y lo mismo, entonces, podemos hacer, en este caso, con este ejemplo, teniendo en cuenta que puede haber otros plazos, ¿sí? En este caso, si la fecha sería 60, justamente yo voy a tomar, ¿sí?, el valor 60, ¿sí?, o el valor 90 para hacer la cuenta, digamos, en este caso, ¿sí? Acá, como no tiene fecha, ¿qué toma? Básicamente, suele tomar como valor, ¿sí?, el 1 de enero, ¿sí? Habría que ver de qué año, ¿no? Pero bueno, no importa, a ver si está así, pero no importa, ahí está. Entonces, ahí estaría el valor 0. Pero si no, por ejemplo, supongamos que ponemos hoy esto, que es 3 de septiembre, entonces, sí, me va a devolver una fecha de devolución más el interés, etcétera, etcétera. Y lo mismo, ¿sí?, si calculamos, en este caso, a 90, etcétera. Por lo tanto, como ven, por ejemplo, las fórmulas de fecha sirven, o digamos, en este caso, el uso del formato fecha sirve para esto. Otro ejemplo más, así como para terminar y para ver otras variantes. Supongamos que yo en este caso tengo, no sé, un control de productos, digamos, distintas partidas de productos de una fábrica, una planta de lácteos, y en este caso yo tengo que hacer una fórmula. La fórmula es para que, por ejemplo, mediante la compu o en la base de datos, yo pueda etiquetar, identificar cada partida, en qué fecha fue elaborada y la fecha de vencimiento. Del mismo modo, entonces, yo podría tomar simplemente, ¿no?, un valor fecha, vamos a tomar un valor testigo en este caso, ¿sí?, y le ponemos que la fecha de hoy, 3 del 9 del 2020, y en función del tipo de producto, yo podría entonces elaborar una fórmula para que directamente me tome la fecha de elaboración y a eso le suma el valor de la duración, en este caso, ¿sí?, o la conservación de producto, que lo tengo acá. ¿Sí? De manera que, en este caso, ya sé más o menos que, digamos, podría automatizar el proceso por el cual calculo qué tipo de, vamos a suponer, de los productos, todas estas partidas de productos fueron elaboradas el día de hoy, y entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Bueno, no todas vencen, ¿sí?, en la misma fecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso simplemente lo que voy a hacer es este cálculo de sumar los valores, ¿sí?, que corresponden a cada producto, ¿sí? Bueno, esas serían algunas aplicaciones de cómo puedo utilizar el formato de fechas y de qué manera me sirve para hacer cálculos. También se pueden hacer cálculos con la hora, sí, por supuesto, ¿sí?, porque tenemos un formato fecha-hora, ¿sí? Acá yo no lo preparé, pero bueno, estuve medio lento en esto, pero podemos hacer acá abajo. Supongamos en este caso que vos estás marcando la fecha de entrada y de salida de unos trabajadores, perdón, la hora de entrada y la hora de salida. Como en muchos lugares se marca tarjeta, ¿sí? A veces antes era un sistema mecánico y luego es, en este caso, un sistema, en este caso, electrónico hoy en día, ¿sí? Entonces, fíjate que vamos a suponer de una serie de trabajadores que entraron a la oficina, ¿sí? Alguno entró a las 8, vamos a poner en este caso, alguno vamos a poner que entró 8:01, ¿sí? 7:55, todo llega medio sobre la hora acá esto, no ninguna puntual. Bueno, no importa. Entonces, ahora, fíjate, si yo pongo hora de salida, ¿no?,
que este salió a las 11, este salió a las 12:30. ¿Sí? Y en este caso, este salió a las 16 y este salió a las 20. Bueno, entonces yo puedo acá directamente calcular las horas trabajadas. ¿Sí? Es decir, siempre igual, obviamente el tema es que exista el formato en este caso. ¿Sí? El formato. Acá me lo anuló el formato, pero vamos a poner en este caso, si ponemos 12, vamos a poner acá 13 horas, vamos a poner 16 horas. ¿Sí? Una vez que el formato está puesto, a ver, yo hice lío, me parece. No, le puse 12 del 1 de 1900, cualquier cosa, me puso acá. Bueno, entonces, simplemente yo lo que voy a hacer es poner acá los valores, ¿sí? A ver si funciona. Está. Y entonces simplemente, ¿qué hago? Una resta, ¿sí? Donde al número más alto, o sea, la hora de salida, ¿sí? Le voy a restar la hora de entrada. ¿Sí? Y ahí tengo la cantidad de horas totales que ha trabajado el empleado. ¿Sí? De manera que, o supongamos, no sé, un viaje, si uno calcula un viaje, muchas veces en los taxis aparece, ¿no? Bueno, ahora igual está de moda más el Uber y otras aplicaciones, pero, por ejemplo, el sistema de facturación de los taxis implicaba un aparatito, un medidor, ¿no es cierto?, que te cobraba una tarifa básica y después digamos, iba contando lo que llamaban las fichas, ¿sí? Y las fichas en realidad no se cuentan por kilometraje, sino, diríamos, por el tiempo transcurrido, suponiendo que el taxi avanza cada cierta cantidad de minutos, o sea que cada 3 minutos, ¿sí?, caía una ficha. ¿Por qué? Porque si el taxi, porque te agarra en una de esas en medio de un embotellamiento, igual el taxi necesita de alguna manera, digamos, el motor sigue encendido y sigue trabajando, digamos, llevando al pasajero, más allá de que no se mueva porque hay un piquete. Por lo tanto, digamos, contaba de esa manera. Entonces, de ese modo, por ejemplo, con un sistema así, uno puede decir, bueno, a ver, este viaje fue de tal hora a tal hora y contabiliza tantas fichas de tanto valor. Bueno, ahí tendríamos un montón de variantes. Bueno, la idea sería por lo menos entonces que a partir de esta explicación de hoy, que fue un poquito más teórica, les voy a dejar les voy a mandar un libro con ejercicios de cálculo con fechas para que ustedes practiquen esto y que puedan también, en este caso, incluso revisar los tipos de variantes que tienen las fechas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso no todas las fechas tienen, digamos, se pueden presentar con el mismo formato. ¿Sí? El formato implica que la presentación de esto ya Excel lo tiene como aprendida respecto de cómo hacerla, pero también existen otras variantes. Por ejemplo, no sé, quiero saber qué fecha va a ser digamos, el 17, entonces directamente pongo acá fecha larga. Obviamente me va a demandar más lugar, pero yo sé que el 17 de septiembre de 2020 va a ser un jueves. ¿Sí? Ese día es el que hay que renovar el plazo fijo. ¿Sí? O hay que, en este caso, retirar de esa partida de productos de las góndolas. ¿Sí? Y así, incluso hasta podríamos decir, bueno, podríamos, jugando un poco, averiguar, ya que todo esto está, digamos, simplemente Excel lo calcula en base a lo que tiene como elemento. Si yo quiero poner a ver qué día el hombre llegó a la luna, entonces voy a poner, a ver, 20 de julio de 1969, ¿sí? Acá me devuelve una fecha, pero si yo le pongo el formato de la fecha larga, que ahora se lo paso con el pincelito, sé que fue un domingo. Mira, domingo 20 de julio de 1969. Bueno, se ve que lo habrán hecho para que todo el mundo lo vea por televisión, bueno, como las finales del Mundial. Bien, digo, en este caso,
por lo menos con lo que respecta a fechas del siglo XX hasta el día de hoy, esta variante, digamos, o este formato, nos brinda algunas herramientas útiles o prácticas para trabajar con cálculos. Ya veremos cómo lo aplicamos en algunos de los ejercicios que estamos desarrollando. Por ejemplo, en este caso, el de sueldos, al que volveremos en la próxima clase que tengamos, que va a ser la semana que viene. Muy bien, entonces vamos a cortar hasta acá.